Muy buenas tardes, hermana. Buenas tardes, Miguel. ¿Me podría decir cuál es su nombre completo? Mi nombre es Blanca Luz Tenorio Vázquez. Pertenezco a la Congregación de Misioneras Guadalupanas del Espíritu Santo. Hermana, ¿nos podría contar cómo es que Blanca se acerca a la catequesis? Bien, pues yo conocí a las hermanas en mi pueblo, en mi parroquia. Fueron las hermanas de Irapuato a dar un curso para catequistas durante un mes. Ahí pues las conocí, nos enseñaron a dar la catequesis con una metodología propia, elaborada por el doctor Juan Navarro, que pertenecía a la Arquidiócesis de Morelia. Él pertenecía a la Organización Catequística de ONIR, la Instrucción Nacional de Instrucción Religiosa. Y bueno, pues él había elaborado textos de catequesis y las hermanas, la congregación pertenece a Morelia y ellas habían sido formadas por este sacerdote y bueno, pues daban estos cursos. En realidad eran cursos muy completos. Ellas en sus exposiciones eran brillantes. A mí me parecía que daban la catequesis muy bien y a mí me gustó muchísimo desde entonces. Entonces, ya a usted al gustarle la catequesis, ¿se incorpora a la congregación? Sí, ya después de 2 años que yo las conocí, incluso hice 3 veranos con ellas, que eran los 3 cursos que requerían para una catequista ya titular, diríamos, para hacerse cargo de un grupo. Yo ingresé a la congregación después de 2 años que las conocí. ¿Para qué año estamos hablando? Entré en 20 de noviembre de 1960. Hace ya 53 años. 53 años. ¿Y usted estaba ubicada en dónde? Bueno, el pueblo del que yo mencionaba es una parroquia perteneciente a la diócesis de San Luis Potosí. Yo al ingresé a Morelia, que es la casa madre. Ahí estuve 1 año de postulante y me mandaron a hacer el noviciado a Mérida, Yucatán. Allá en Mérida profesé, regresé al juniorado, que es la normal catequística que la congregación tiene, y estudié 3 años en Morelia. Después de 3 años se abrió aquí en Guadalajara el Instituto para Religiosas, que era una extensión de Regina Mundi de Roma, que incluía 1 año de filosofía y 3 de teología, cursos muy completos porque eran de lunes a viernes, de 4 a 8 de la noche diariamente. Me comentó fuera de entrevista que vinieron 4 hermanas de su congregación. 4 hermanas de mi congregación y y una hermana como para acompañarnos en la casa, una hermana mayor. ¿Y cómo fue ese desarrollo de venir, establecerse aquí? Bueno, la Madre Dolores, que era superiora general en ese tiempo, era originaria de Ocotlán, Jalisco. Y ella pues había tenido la ilusión de que hermanas de su congregación pudiéramos venir algún día a Guadalajara, que consideraba pues una ciudad muy grande, con más posibilidades de estudio. La ocasión lo encontró cuando pues se abrió este instituto, que a ella le interesó y que la verdad pues nos abrió mucho panorama. Me comentaba, al estar ustedes 4 acá, ¿rentan una casa? ¿Compran una casa? Sí, se compraron la madre al estar aquí ya estudiando, Monseñor Severo Flores, que era el párroco en Ocotlán, donde la madre lo conoció, él tenía una casa en Garibaldi, entre Eliseo y Pino Suárez, y se la vendió a la madre general. Y ya pues de esa casa pues ya estuvimos yendo nosotros al instituto. Y así es como llega la congregación aquí. a Guadalajara. Llegamos en el 68. 68. Empezamos a estudiar en el 68. Y después de esto, pues éramos estudiantes aquí cuando llegó el señor Salazar en el 70, en el 71 probablemente llamó a la casa para cerciorarse de que éramos las que él conoció en Zamora, Misioneras Guadalupanas del Espíritu Santo. Cuando se dio cuenta, inmediatamente habló con la superiora y le manifestó que quería que de nosotras, de las religiosas de este instituto, participáramos en el oficio catequístico, que entonces así se llamaba, y estaba coordinado por el señor
un sacerdote de aquí de Guadalajara llamado Antonio Gutiérrez. Esto fue para el 71. Este fue para el 71, 72 probablemente. ¿Y usted participó en este llamado? Sí, otra hermana y yo, la hermana María del Socorro Camacho, y yo fuimos las designadas para integrarnos, pero me daba la impresión de que el padre todavía no tenía como muy claro qué era lo que el señor Salazar quería. Como equipo, él quería que hubiera un equipo, pero él pues estaba acostumbrado a trabajar solo y organizarse solo, y más bien pedía a las religiosas algún servicio esporádico. Y fue en ese tiempo que ya el señor Salazar nombró al padre José Navarro para que integrara y el que ya se llamaba entonces Comisión Diocesana de Evangelización y Catequesis, Secretariado Diocesano de Evangelización y Catequesis. Más o menos cuando usted llega, Antonio Gutiérrez ya tenía cierto tiempo en el... Creo que sí, ya tenía muchísimos años como encargado del oficio catequístico. Ajá. ¿Y ustedes se quedarán todavía con José Navarro? Sí, empezamos ya con el padre José Navarro. Hemos estado quizá unos 6, 8 meses, está viendo cómo por dónde funciona el equipo. Cuando él y el padre Carlos Álzaga se fueron a un curso de catequesis a Manizales, Colombia. Y es cuando empieza... En interino se quedó el padre Jesús Jiménez, que por su capacidad de acogida, porque era sumamente amable, condescendiente, hacía fácil amistad, invitó pues también a hacer equipo, ¿verdad? Sí. Y pues él invitaba a sacerdotes. Me acuerdo que un padre que también colaboraba mucho en el CD y que en paz descanse es el señor Godínez Flores. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. ¿Me pueden mencionar algunos nombres de quienes pues participaron? El señor Godínez Flores. Bueno, también ya cuando el padre José Navarro regresó de Colombia y el padre Carlos Álzaga, pues el padre quería que hubiera otras áreas en donde se pudiera dar la catequesis, como es el área escolar, y participó la hermana María de Luz Perales, que es del Colegio Nueva Galicia, de Religiosas del Verbo Encarnado, y también el hermano Humberto Álvarez Ruesga, hermano marista. Y eso ellos... Pertenecían en el área escolar. En el área parroquial estábamos el padre Carlos Álzaga y yo. Yo empecé también a ir a las juntas, invitada por el padre Carlos Álzaga. También estaba más o menos por ahí en esos tiempos Juanita Rizzo, ¿no? Juanita Rizzo entró después. Primeramente estaba la madre María de la Luz Franco y la hermana Lupita Torres. Posteriormente ya creo que después estuvo la madre Juanita. A mí no me tocó propiamente con Juanita Rizzo. Pero entonces, ya perteneciendo usted a lo que era el oficio catequístico, digo, la Comisión Diocesana de Catequesis, ya había digámoslo así, los principios o estaba la prueba de fuego para integrar un equipo. Sí, la idea de integrar el equipo seguramente era del señor Salazar, y que era lo que le manifestó al padre José Navarro, que quería un equipo. Un equipo para que aquí promoviera la catequesis en su arquidiócesis. Y en ese breve equipo, ¿más o menos de cuánto tiempo estamos hablando, hermano? Bueno, pues fue a partir del 71, fin del 71, que ya se quedó integrado. Nada más que como se fueron, pues el padre continuó con las reuniones y con los cursos que se daban en las parroquias que pedían. Y el padre Jiménez coordinaba eso. ¿Aproximadamente cada cuándo se reunían? Nos reuníamos cada 8 días. Y el padre era tan simpático que hacía las reuniones tan agradables que muchas veces fuimos a su casa de Ciudad Blanca. Y eran verdaderas gozadas porque convivíamos toda la mañana y toda una tarde. Y el padre un gran anfitrión ahí en su casa de Ciudad Blanca. Y Carmelita, esta señorita que lo atendía, excelente. Estamos hablando del padre José Navarro. No, del padre Jesús Jiménez. Jesús Jiménez, que fue interino. ¿Y usted cuánto duró en este...? Estuve todo el tiempo del interinato del padre Jesús Jiménez, también las catequistas de Jesús Crucificado, también los hermano Marista y la hermana Lucha Perales, la hermana Lucila de las hermanas Carmelitas del Sagrado Corazón,
Y bueno, pues ya una vez que el padre José Navarro llegó, pues ya estábamos prácticamente así como integradas y continuamos. ¿Cuánto tiempo más fue? Bueno, lo que pasa es que ellos llegaron de Colombia muy entusiasmados con un descubrimiento que habían hecho en la parte de desarrollo humano y que les había dado el curso Hernán Quevedo, un laico. Y luego el padre José Navarro se le ocurrió que se les podía invitar porque era como la base para trabajar en equipo. Uh-huh. Entonces vino este señor Hernán Quevedo durante un verano, todo el mes, y por las mañanas se ofrecieron cursos a todo tipo de personas, por las mañanas y por la tarde éramos el equipo del CEDEC. Toda la tarde, todo el mes, en las tardes, estábamos el equipo del CEDEC. También estaban las reparadoras Marilupe Cuenca y Raquel de Villa. Eran 2 hermanas reparadoras que también estaban integradas. Entonces estamos hablando que duró usted dentro del CEDEC unos 4 años. 3 años. 3 años. Y durante estos 3-4 años, ya con un equipo formado, ya como con una estructura inicial, ¿qué tipo de proyectos participó usted? Bueno, desde luego teníamos el proyecto primeramente de integrar equipos parroquiales y para eso dábamos el curso que Hernán Quevedo nos había dado, que era un laboratorio vivencial de la conducta humana, que tenía como principio el que la persona con toda, pues se independizara totalmente de los demás y fuera autónoma en sus decisiones, sus propuestas fueran avaladas por sus conocimientos. Y bueno, en los cursos entraban también sacerdotes, y uno de los grandes logros que consideramos en ese tiempo es que después del curso quedaba el párroco haciendo inclusive la fiesta patronal con su vicario y laicos, cosa que en ese tiempo pues todavía no participaban mucho los laicos. Entonces ya quedaba así integrado como pudiéramos decir, un equipo incipiente de pastoral parroquial, y que ya podía el párroco contar con laicos que podían ayudarle en la pastoral de la parroquia y concretamente en la catequesis. Entonces, era mucho también animación territorial. Sí, era mucho la animación territorial. Salimos muchísimo a cursos por toda la ribera de Chapala, las parroquias de la ribera de Chapala, principalmente Ocotlán. El señor cura Rafael Martínez, que era el párroco de Ocotlán, constantemente estábamos yendo ahí a sus colonias o a la sede parroquial a dar cursos. Entonces ya tenían proyectos definidos. Uh-huh. ¿Qué otros proyectos? Bueno, estaba el proyecto escolar que lo llevaba a cabo el hermano Humberto Álvarez Ruesga y la hermana María de la Luz Perales, ambos en colegios de sus congregaciones, y promovían la catequesis en sus colegios, sobre todo en la formación de los maestros. Unos maestros que fueran coherentes con su vida, que supieran utilizar los recursos didácticos, pedagógicos para la catequesis escolar. ¿Y qué más? Pues nosotros en la parroquia también, en ese tiempo, la hermana María Gloria Borovio de las Mercedarias de Berris nos compartió un libro que estaba elaborando, muy interesante, que se llama Hombre Nuevo, y ella elaboraba las catequesis y los del equipo lo implementábamos como se podía, pero en realidad ella era la que había elaborado el texto y nos dio muchísima luz. De eso las reparadoras trabajaron con Gloria en los cursos que dieron a las mamás y papás de los niños del Colegio de la Veracruz. Uh-huh. Y ese mismo programa yo lo llevé a cabo en las juntas con el padre Carlos Álzara, con señoras de ahí del barrio, de la parroquia. Entonces, en esa época principalmente era mayor el interés en la catequesis infantil. Sí, pero ya empezaba la catequesis, abrirse a las mamás catequistas. De eso el curso que yo di en el 73 en las juntas fue un curso de
de septiembre a junio con papás catequistas. Casi un año. Que los papás, un año, que los papás daban la catequesis a los niños en su casa y yo únicamente les atendía a los papás. Como el tratar de pasarlo, ¿no? Sí, que fueran realmente ellos los que prepararan a sus hijos a la primera comunión. Fue de eso un curso muy interesante y que abrió una gran perspectiva hacia la catequesis familiar. Su participación dentro del oficio catequístico realmente la llevó a conocer diversas personas, actividades. ¿Usted cómo lo sopesa? Bueno, yo pienso que la etapa que nos tocó a nosotros fue únicamente como una etapa de sensibilización. Sobre todo, comprender que la catequesis no solamente era únicamente para los niños, que tenían que involucrarse los papás, las catequistas y también su entorno, parientes cercanos como pueden ser tíos, padrinos y vecinos incluso. Durante esta etapa en el oficio catequístico, hermana, ¿cómo fue que vivió la catequesis con la comunidad? Bueno, ya le mencionaba que nuestra participación fue mucho en dar cursos en formación de catequistas, de párrocos y vicarios, junto con sus catequistas, en la línea esta de sensibilizar hacia equipos parroquiales. A que los párrocos no estuvieran solos diciendo vienes y haces esto, sino que juntos planearan un programa, valoraran a los laicos, fueran convocados, fueran enviados con un ministerio, fueran apoyados. Eso nos parecía a nosotros que era un gran logro porque a veces la catequesis pues era un tanto anónima, nomás eran como de buena voluntad y los sacerdotes estuvieron muy conscientes de que es importante capacitar a los catequistas. Y después de todo este trabajo, ¿cómo fue que cerró usted con el oficio catequístico? Bueno, yo me retiré desde 1975, 74, 75 y la verdad continuó el padre José Navarro siendo el coordinador. Yo me cambiaron a Morelia y bueno, pues creo que se quedó una gran experiencia en cuanto a sensibilizar hacia la importancia de la formación de los catequistas, de trabajar en equipos sacerdotes con laicos y sobre todo de ser reconocido todo un ministerio como catequistas. A usted preciso me comentaba que le tocó el cambio, el lapso, sí, de Antonio Gutiérrez a José Navarro. Sí. ¿Esto de alguna forma complicó la situación del oficio catequístico o...? No, a mí me parece que la intuición que tuvo el señor Salazar fue excelente, porque ya era el posconcilio, que había sido en el 74, 75, y ya afloraba otro estilo de organización, sobre todo la Iglesia Comunión, y ya no era posible solo un señor al frente de todo un ministerio como es el de la catequesis, y me pareció muy oportuno la creación de un equipo. A la parroquia de Temastián, pero ahí fue un curso muy interesante, fue un mini curso, porque fuimos de las 3 áreas de la pastoral. El padre Salvador Michel era del área de pastoral social. Sí. El padre Labonte, que era un padre canadiense, pero trabajaba aquí en la arquidiócesis en el área de liturgia. Y del área de catequesis fue el padre José Navarro, fue Lupita Torres de las catequistas de Jesús Crucificado y yo. O sea, fuimos de las 3 áreas allá a Temastián. Ahí encontramos a Luis Chávez, que estaba de vicario, coadjutor de la parroquia de Temastián, Nuestra Señora del Rayo, creo que se llamaba el templo. Entonces ahí fue que fuimos como equipo de pastoral. Y fue interesante porque fuimos las 3 áreas de la pastoral integral. Fue muy bonito.
¿Qué materiales se usaban durante este lapso? Bueno, materiales que usábamos era ante todo el diálogo, era un intercambio, era conocer su realidad, primero qué hacían, cómo lo hacían, y ya nosotros dábamos una iluminación con respecto a un método antropológico, cómo sensibilizar a que utilizaran imágenes, a que partieran de la realidad, a iluminarlo con la palabra de Dios, en fin, por ahí era. ¿Aproximadamente cuántas poblaciones visitaron de la arquidiócesis, hermano, en su lado? Pues yo creo que fue más o menos unas 20, 25 parroquias que pudiéramos así como contar. La Ribera de Chapala, desde luego, casi todo. Eran, pues, era una cantidad mínima. Sí, con respecto a todo, sí, pero sí creo que de alguna manera sí se llegó a distintos lugares porque fue como, no estaban ubicadas antes ni decanatos, ni zonas pastorales, pero sí había reuniones aquí en la casa sacerdotal, aquí de la diócesis, cuando había ejercicios espirituales o cuando había reuniones de sacerdotes, llegamos a venir de parte del SEDEC a dar cursos. Y ahí se cogían pues sacerdotes de todo, porque antes no había vicarias episcopales, ni había por decanatos, era todo muy incipiente. Eso fue después del concilio, que ya se fue estructurando una pastoral de conjunto más organizada. Así es. Entonces, estamos hablando que no solamente fue un cambio de estructura, digámoslo así, que de un solo hombre pasa a varias personas el trabajo de la catequesis, sino que también ya empieza a creerse, un sistema de difusión, sí, digámoslo así, de evangelización más próspero. Sí. Y también el área escolar. Los del área escolar convocaron a los de escuelas particulares, que no son solo atendidos por religiosos, y fue un gran éxito. Digámoslo así, como ustedes fueron el primer equipo. Sí. El primer equipo en sí. Uh-huh. Y fueron los que empezaron a estructurar. Sí, sobre todo en esa participación más amplia, ¿no? De sacerdotes religiosos y laicos. Una integración que ha sido, hasta la fecha, está a la base. Sin embargo, no había un espacio, un espacio físico que fuera propiamente de... No, era unas reuniones semanales de toda la mañana del sábado en casa de las hermanas reparadoras. Uh-huh. Ahí era como que esas reuniones de 4 horas casi, de 10 a 2 de la tarde, todos los sábados. Y bueno, pues ahí como que se fraguaba lo que íbamos pensando y elaborando y haciendo, ¿no? Y ya luego los cursos que se daban, y ahí se concretaban muchas cosas. Peticiones que le hacían al padre Navarro, y ahí se iba, quién va, cómo va. Llegamos a ir al presbiterio de Ciudad Guzmán, llegamos a ir a Tapalpa con los profesores de Tapalpa, porque tenían ahí el seminario menor o no sé qué sección había, y también llegamos a ir con el equipo de formador de Tapalpa. Entonces eran diversas actividades. Sí, a diferentes personas. Allá, por ejemplo, la reunión de Temastián fue como, pues no sé, se convocaron de 2 o 3 parroquias. Creo que Luis Chávez era el encargado de la catequesis. Sí. Por lo menos las parroquias vecinas, está lejísimos allá. La parroquia de Temastián, el Señor del Rayo, pasamos por Totatich. ¿No? Bueno, fue un viaje larguísimo, ¿no? Sí. También empezamos a participar en reuniones como SEDEC, y empezamos a participar con Tepic. Tuvimos varias reuniones en Tepic, en Durango, no sé, hubo una reunión en Durango y también allá fuimos. También una reunión que hubo a nivel nacional en Acapulco, ya fuimos a hacer presencia como equipo del SEDEC, religioso sacerdote. Ya estaba la forma. Ya, ¿no? Porque nos convocaron ya de un equipo nacional, creo que de Oniro, no sé, pero ya participamos como equipo,
ya no es una sola persona. Yo lo considero muy importante porque ya va como perfilando hacia una iglesia de comunión. Y esto, bueno, fue algo ya, digámoslo así, fue algo más impactante, ¿no? Sí, y más que impactante fue como iniciar ya una perspectiva eclesial, pues actual. Hasta la fecha estamos en una iglesia de comunión. En donde ya la misma sociedad se integra, ¿no? Sí. Y los esfuerzos ya son menos, Sí. digámoslo así, son menores, Sí. pero Se irradian con mayor cercanía. Sí, así es. Y de esta experiencia, ¿cuál fue su sentimiento? Bueno, yo me fui en realidad de aquí con una experiencia de un trabajo mucho más amplio. A mí me parece que el trabajo en la diócesis es muy importante porque amplía horizontes. Es la diócesis en donde se puede llegar a más personas, donde hay un influjo mucho más amplio. Tiene uno, por ejemplo, la reunión de coordinadores parroquiales de una diócesis, pues se llega a toda la diócesis a través de estos coordinadores parroquiales. Me parece que es un trabajo muy interesante. A mí personalmente me enriqueció mucho. Y ya después de esta experiencia, bueno, claro, la enriquecí con los estudios que fui a hacer a Madrid y ya después regresé a San Luis Potosí, pues con una visión mucho más amplia. De lo que fue en aquellos momentos, los inicios del SEDEC, ya como SEDEC, con una estructura, con un equipo, a lo que es hoy, usted ha notado, se nota el trabajo que se ha logrado. Bueno, yo lo que alcanzo a notar, yo actualmente no trabajo en el SEDEC, pero sigo considerando que es un trabajo muy importante, porque va como animando la catequesis en las distintas estructuras de la diócesis, como en la parroquia, como es el decanato, como en la zona pastoral. Me parece que está muy bien. Bueno, pues bueno, hermana, le agradezco su tiempo. Con mucho gusto. Sí, no, y de suyo la importancia de estar capacitado. Yo reconozco que la congregación me preparó. Yo llegué al SEDEC con una base, tanto mis 3 años de formación en Morelia como los 4 de aquí, pues son 7 años de estudio dedicada totalmente, y pues se da uno lo mejor que tiene la congregación en la iglesia diocesana, ¿no? Perdón, olvidé preguntarle esto. ¿Qué usted menciona? Llegó con una base y al SEDEC. ¿Qué ha sido la congregación para el SEDEC, a lo poco que usted sabe? Bueno, a mí me parece que la congregación ha aportado personas, hermanas preparadas, que desde la experiencia catequística de la base y con una formación académica que nos han dado en la congregación, hemos podido aportar mucho a la iglesia. A mí me parece. Es como un sustento, ¿no? Sí, definitivamente. Y que en la medida que uno está capacitado, pues se puede integrar mejor, las relaciones son más fluidas, está uno ubicado cuál es su aporte, sobre todo en la formación de agentes, en la elaboración de materiales, en una serie de cosas, sobre todo para hacer la comunión. Y algo muy importante, ¿no? El fortalecimiento de la diversidad. Sí. Entre padres, religiosos, laicos. Y laicos, ¿no? Y desde luego tomamos nuestra identidad como religiosas, ¿no? Nosotros nos ubicamos como religiosas, que tenemos nuestro carisma, que es la evangelización y catequesis, pero también nuestro carisma como religiosas en la iglesia, que vamos como a compartirlo, ¿no? Y que mutuamente nos enriquecemos. El laico tiene su riqueza, el sacerdote también, y mutuamente se implementan y nos enriquecemos mutuamente. Perfecto. Pues muchas gracias, hermano. Mucho gusto.